Ok, ahí como para que quede la idea rápida en el video, ¿verdad? Hablábamos entonces, tenemos dos hermanos, cada uno tiene un salario diferente. Nos dice que la suma de los dos salarios es 177, eso lo representamos acá. Y después nos dice, el salario de uno de ellos menos 61 es igual a la tercera parte del salario del otro. Entonces sería el otro salario dividido entre 3. Ahora, lo que vos me preguntas, em, ¿qué pensaste que la división era en el X? Eso era lo que te decía, porque ve que no te lo están especificando, ¿verdad? Pero de perfectamente puedes hacerlo de esta forma o bien hacerlo así, que sea al revés, y menos 61 es igual a x entre 3. Cualquiera de estas dos formas es válida. ¿Por qué? Porque no te especifican cuál salario es y no tenés que hacer la diferencia entre los dos salarios, ¿verdad? Entre los dos hermanos. No es necesario. Eso más que todo porque ve que aquí en la otra ecuación lo que nos están diciendo es que lo sumemos. Entonces, no importa en el orden que los sumemos, porque la suma es conmutativa. O sea, podemos sumarlos en cualquier orden y va a dar lo mismo. Entonces, por eso mismo, no importa en qué orden acomodemos esto, puede ser cualquiera de estos dos. Ok, entonces, bueno, voy a correr esto para acá y me voy a centrar en esas dos. Ahora, lo que te decía, esto es un sistema de ecuaciones. Ah, bueno, y no hemos visto que nos preguntan. Dice, ¿cuál es el salario diario de cada uno de ellos? Entonces, es básicamente encontrar X y Y. Ok, entonces, como te digo, es un sistema de ecuaciones. Nosotros agarramos cualquiera de las ecuaciones y vamos a despejar una de las variables. Entonces, en este caso, es más fácil despejar una de aquí. Entonces, yo voy a decir, en la ecuación uno es esa primera, yo tengo x más y, esto es igual a 177, despejo cualquiera de las dos variables. Entonces, no sé, voy a despejar x. Entonces, si despejo x, me queda que x es igual a 177 menos y, ¿verdad? El y lo paso a restar. Y entonces, ahora yo aquí, ¿verdad? Tengo un despeje para x, que ese despeje yo lo puedo reemplazar en este. Entonces, con eso me voy ahora a la ecuación 2. En la ecuación 2 voy a cambiar el x. Sería 177 menos y menos 61. Y esto es igual a y entre 3. Y entonces, ¿ves? Y ahora nos queda una ecuación en términos de y. Lo único que tenemos que hacer es despejar esa y. Entonces, bueno, para eso, eh, bueno, aquí en realidad voy a quitar los paréntesis. Aquí no son necesarios. Eh, Ve que en este lado izquierdo puedo agarrar el 177 y restarle estos 61. Entonces, si yo hago eso, eso me va a dar 111, si no me equivoco. No, mentira, 115, 116. 116, ¿verdad? Y el menos y lo voy a pasar para el lado derecho. Entonces, que me quede 116 es igual a y tercios más y. Entonces, ahora hago la suma del lado derecho. Para eso, lo que hacemos es agarrar el 3 como denominador común. 3 dividido entre 3 me queda 1. 1 multiplicado por y me queda y. Más 3 dividido entre 1 me queda 3. 3 por y me queda 3y. Ok, entonces me queda 116 es igual a 4y entre 3. Y ya, ahí despejamos la y, ¿verdad? Pasamos el 3 a multiplicar y el 4 a dividir. Pues 3 por 116 dividido entre 4. Esto es igual a y. Y ok, llegamos a eso en la cálculo.
Vamos a ver, dijimos, ok, 87. Voy a hacerlo aquí para que quede en la grabación. 3 por 116 dividido entre 4. Ahí está 87. Ok. Em, ok, entonces aquí tendríamos ya que Y es igual a 87. Entonces, ya tenemos el primer salario. Nos hace falta el segundo. Para el segundo, entonces, lo que nos venimos, para hablar esto, ok, para el segundo lo que hacemos es entonces venirnos a esta, uy, suave, eso que feísimo. Nos venimos a esta de aquí, ¿verdad? Entonces, ahí teníamos el despeje para X, y ahí lo que tenemos que hacer es reemplazar el Y, que ya para el Y encontramos el valor. Entonces, X va a ser 177 menos el Y, que vimos que era 87. Ajá, exactamente, esto nos da 90. Entonces, ese 90 sería el segundo salario. Y ahí tendríamos que el salario 1 es de 90 dólares y el salario 2 es de 87 dólares. O al revés, ¿verdad? Como te dije al principio, en realidad es irrelevante. La cuestión es que los dos salarios son esos. Y ahí ve que si hacemos la suma de esos dos, nos tiene que dar los 177 que teníamos al principio. Es decir, hacemos 90 más 87, eso nos da 177. Ahí como para hacer la comprobación. ¿Y usted ya sacaba Ok, estamos con ese primero, entonces. Ok, vamos con el segundo, a ver. Ok. El segundo dice una compañía no, fraccionadora, sí. Compra una parcela en $200,000. Después de vender todo excepto 20 hectáreas con una ganancia de $200 por hectárea sobre su costo original, el costo total de su parcela se recuperó. ¿Cuántas hectáreas fueron vendidas? Ok. Vamos a ver. Em, Básicamente, la compañía compró ahí una parcela, ¿verdad? Un terreno. El terreno inicialmente costó 200,000. Más simple ¿en qué forma? Ah, ok, que los datos están muy confusos. Em, de ahí es que, no, de ahí la idea es poder interpretar el problema, básicamente. Em, sí, exactamente. Y igual de para poder entender un problema a veces es difícil entenderlo a la primera, hay que leerlo varias veces para poder agarrar como lo que se pide y así, como los datos que te dan. O sea, más que todo es como buscar vos ponerte en situación, ¿verdad? Para poder entender bien lo que está pasando. Sí, de no, es que, de como decís vos, ya es cuestión de práctica. Em, pero ahí no, como te digo, más que todo es como lograr uno ponerse en la situación del problema, ¿verdad? Para poder entenderlo bien. Ajá, también. O sea, saber cómo acomodar los datos. Eso es otra cosa que te puede ayudar.
Em, Ve aquí, por ejemplo, bueno, te iba diciendo, nos está hablando de una compañía, ¿verdad? Que compra una parcela. Entonces, supongamos que la compañía es tuya, ¿verdad? Y entonces vos llegaste y compraste esa parcela en $200,000. Entonces, vos la agarraste y vendiste la mayoría, pero te daste 20 hectáreas. Entonces, digamos, no sé, del total, que no sabemos cuánto es, aquí nos dejamos 20 hectáreas. Entonces, no sabemos cuánto fue, digamos que vendimos 20 hectáreas. ¿Verdad? Esto fue lo que se vendió. Ok. Dice que se tuvo una ganancia de $200 por hectárea sobre su costo original. Ok. Eso sí hay que ver cómo entenderlo, ¿verdad? Porque eso está más complicadillo. Eh, Vamos a ver, básicamente por cada pedacito aquí, ¿verdad? Cada hectárea que se vendió, eh, por cada una de ellas se tuvo una ganancia de 200. Ok, ¿cuál es el detalle? No sabemos en cuánto se vendió, ¿verdad? Entonces, básicamente podemos pensar, bueno, X, que es el primer dato que no sabíamos, es el número de hectáreas. Y Y lo podemos acomodar como el costo por hectárea, ¿verdad? Al precio que vos lo vendiste, que son técnicamente los datos que necesitamos acá. Entonces, bueno, nos dice que se tuvo una ganancia de 200 por hectárea sobre su costo original. Pero ¿cómo sabemos cuál fue el costo original de cada hectárea? Para el costo original, de lo que tenemos que considerar es lo que se pagó, que fueron esos 200,000, y dividirlo entre la cantidad de hectáreas. Pero ¿cuántos son, cuántos, a ver, ¿cómo es? ¿Cuántas hectáreas tenemos en total? Ok, ve la partición que yo te dije aquí en un principio. El problema nos decía que te dejaste 20 hectáreas y vendiste X. No sabemos cuántas vendiste. Exactamente, el total de hectáreas serían X más 20 o 20 más X. Entonces, el costo original deberíamos partirlo entre el total de hectáreas para ver cuánto nos costó cada hectárea. Ese es el costo original, 200,000 dividido entre 20 más X. Ok. Y ahí tendríamos otro dato. Ah, y no hemos acomodado la ganancia, ¿verdad? Em, aquí se nos dijo que se tuvo una ganancia de 200 por hectárea sobre el costo original. Entonces, básicamente, lo que tenés que entender es, digamos, del costo original por hectárea se ganaron 20 más. Entonces, el costo original, los 200,000 dividido entre 20 más X, a esto sumándole los 200 que se tuvo de ganancia, esto es igual al costo de venta por hectárea, es decir, igual a Y. ¿De acuerdo? Ok, entonces ve que ya ahí montamos una ecuación. Vamos a ver qué más. El costo total de la parcela se recuperó.
Ok. Esos 200,000 se recuperaron al momento que vendiste las X hectáreas. Eso es lo que nos da a entender ahí también. Entonces, ¿cuál es la otra ecuación? Bueno, si yo sé que el costo se recuperó, los 200,000, al momento de vender las hectáreas, ¿cuántas? X cantidad. ¿Y a cuánto las vendí? A Y. Esta cantidad de X de hectáreas, al venderlas a un costo Y por hectárea, yo recuperé 200,000, que fue lo del costo inicial. ¿Está bien? Ok. Entonces, ya ahí tenemos las dos ecuaciones. Básicamente, ya teniendo las dos ecuaciones, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos en el anterior, resolver el sistema de ecuaciones, despejar alguna de las dos variables, sustituirla y empezar a despejar. Entonces, vamos a ver. Em, Podríamos tal vez sustituir este Y que ya está despejado. Em, Vamos a ver. Espérate para ver cómo podemos hacerlo más fácil. Bueno, sí, no, a fin de cuentas es lo mismo. Ok, voy a agarrar la ecuación 2. En la ecuación 2 voy a reemplazar la ecuación 1. Entonces, la ecuación 2 es 200,000 igual a X por Y. Pero ¿quién es el Y? El Y es todo lo que tenemos en la ecuación anterior. 200,000 dividido entre 20 más X más 200. Y entonces, de aquí empezamos a resolver esto. Busquemos despejar X. Entonces, bueno, vamos a ver. Primero voy a multiplicar la X del lado derecho. Ahora hago ahí una distribución. Me queda 200,000 por X dividido entre 20 más X más 200 por X. Tenemos que resolver esa suma de fracciones. Entonces, en la suma de fracciones, lo que agarramos como denominador común es el 20 más X. Nos va a quedar 200,000 por X más 200X por 20 más X. Esta parte de acá, este 20 más X, lo podemos pasar aquí a multiplicar. Entonces, eso nos va a quedar 200,000 por 20 más X igual a 200,000 X más, ahí hacemos la distribución, 20, bueno, 200X por 20, eso me va a dar 4,000X. Y 200X por X me da 200X a la 2. Del lado izquierdo también hacemos la distribución. Eso nos queda 4 millones. Más 200,000 X. Aquí creo que me falta un cero. 200,000 X. Sí, ¿verdad? Y hacía falta un cero. Igual a
otros 200.000x más 4.000x más 200x al cuadrado. Sí, sí, me parece que sí, porque ve que, digamos, de aquí bajamos este 200.000x. En el paso anterior lo que hicimos fue esta distribución, pero este no se afectó en nada. O sea, tuve que haber quedado el 200.000 igual. Ok, entonces queda así. Aquí entonces este 200.000 lo puedo cancelar con este otro. Y despejo esto, tengo que igualarlo a cero porque es una cuadrática. Voy a despejarlo así. 200x al cuadrado más 4.000x menos los 4 millones. Esto es igual a cero. De aquí puedo sacar un 200 a factor común y poder mandarlo a dividir al cero para que desaparezca, básicamente. Entonces, si yo hago eso, me va a quedar x al cuadrado más 20x menos, creo que son 20.000, si no me equivoco. Y esto es igual a cero. Entonces, ya aquí lo que nos queda es resolver esta ecuación cuadrática. De ahí la podemos hacer ya sea por fórmula general o por factorización, ¿verdad? Por cualquier método. Em, Vamos a ver. Sí, creo que nos va a tocar hacerla ¿cómo se llama? Por fórmula general. Ok, por fórmula general, calculo el discriminante. Esto sería 20 al cuadrado menos 4 por 1 por 20.000. Y vamos a ver, eso me va a dar 20 al cuadrado menos 4 por 20.000. Ay, suave. Dame un toque, creo que en algún lado metí la pata, ¿será? ¿O no? Me está dando negativo. Para ver si lo escribí bien. Mm, suave, sí, ya ahí, ¿por qué? Me faltó un menos aquí, ¿verdad? Recordemos que ese es negativo, con razón no me daba. Ok, entonces, el discriminante me da 80.400. Y entonces con eso, yo puedo calcular las X, que son de la forma menos 20 más menos raíz de 80.400 dividido entre 2 por A. Eso me da que mi primer X, vamos a ver, menos 20 más raíz de 80.400 dividido entre 2. Ok, mi primer X da aproximadamente 131.000, perdón, 131,77. Y la X2
Bueno, esa primera da con el signo más ahí en el centro, ¿verdad? La segunda con el signo menos me da menos 151,77. Ahora, ¿cuál de esas dos X me sirve? Exactamente, la positiva es la que me sirve, ¿verdad? Esta no sirve por ser negativa. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con valores, digamos, según el contexto del problema, el valor de X debería ser positivo. Estamos hablando de un número de hectáreas. Ahora, suave, puedo- 131,77. Entonces, voy a atravesarlo aquí para no dividir la hoja solo por eso. Aquí lo que me hace falta es el valor de Y, ¿verdad? El valor de Y lo tomo a partir de esta ecuación. Simplemente lo que hago es cambiar el X por el valor que me dio. Entonces, Y va a ser igual a 200,000 dividido entre 20 más 131,77, que me fue lo que me dio X, más 200. Eso lo resuelvo y me da el valor de Y. Vamos a ver. Son 200,000 dividido entre 20 más 131,77 más 200. Ok, entonces, básicamente el Y medía aproximadamente 1517,78, que eso fue el costo por hectárea, ¿verdad? Cada hectárea se vendió en eso. Y bueno, vamos a ver la pregunta. Ah, calculé de más. No tenía que calcular el Y. Lo que tenía que calcular era cuántas hectáreas fueron vendidas, que eso es el X. Entonces, de ahí se supone que ahí la respuesta sería lo que me dio aquí abajo. 131,77 hectáreas fue lo que se vendieron. Eso es. Ok, todo claro entonces. Ok, vamos con el siguiente. Ok, sería el 9. Pues vamos a ver, ese dice, en una fábrica tienen máquinas de tipo A y tipo B. Esta semana se les dio mantenimiento a 5 máquinas de tipo A y a 4 del tipo B por un costo de $3,405. La semana pasada se pagó 3,135 por el mantenimiento a 3 máquinas de tipo A y 5 de tipo B. ¿Cuál es el costo de mantenimiento de las máquinas de cada tipo respectivamente? Entonces, vamos a ver. Definamos las variables primero. Las máquinas tipo A van a ser igual a X. Y este X lo que representa es el costo de mantenimiento individualmente, ¿verdad? Por cada una de las máquinas. El tipo B, voy a llamarle y pues va a ser lo mismo, ¿verdad? Nada más que con cada tipo de máquina. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, vamos a ver. Dice que esta semana se le dio mantenimiento a 5 máquinas de tipo A. Entonces, 5 máquinas de tipo A, el costo de mantenimiento de máquinas tipo A se pagó 5 veces. Entonces, se multiplica el 5 por X, la cantidad de máquinas, la cantidad de máquinas, al revés, la cantidad de máquinas es 5, ¿verdad? Y el costo es X. A eso se le tiene que adicionar, es decir, le sumamos el costo por 4 máquinas de tipo B.
Eso sería 4y. Y de esta suma lo que me debería dar son 3405. Esa es la primera ecuación. La segunda es técnicamente hacer lo mismo. Para la segunda vez que lo que nos dicen fue que la semana pasada se hizo mantenimiento a 3 máquinas tipo A, sería 3 por X más 5 máquinas tipo B, 5Y, y el costo al final fue de 3135. Entonces, ahí están las dos ecuaciones que ocupamos. La idea es de lo mismo de los dos anteriores. En alguna de las dos, despejar una de las variables, sustituirlo en la otra ecuación, encontrar el valor y luego devolverse al despeje anterior para encontrar el otro, la otra variable. Entonces, vamos a ver, voy a agarrar la ecuación 1 para despejar. 5x más 4y es igual a 3405. Si yo de aquí despejo x, por ejemplo, entonces me va a quedar 3405, le tengo que pasar a restar el 4y y le divido el 5 que está multiplicando a la x. Entonces, eso es lo que vale x de momento, ¿verdad? Nos pasamos a la ecuación 2 y entonces hacemos la sustitución. El 3 multiplica x, entonces tenemos que hacer el cambio. 3405 menos 4y entre 5 más 5y. Esto es igual a 3135. Entonces, de eso empezamos a despejar el y, que es la variable que nos queda. Distribuimos el 3. Eso sería 3405. 3405 por 3 nos da 10.215. Menos 3 por 4, 12y, dividido entre 5, más 5y, y esto es igual a 3135. Ok, hacemos ahí la suma del lado izquierdo, ¿verdad? Nos quedaría el 5 como denominador común. De la primera fracción nos queda pues lo mismo que tenemos en el numerador. Y a la segunda, simplemente le multiplicamos el 5. 5 por 5 me queda 25y. Esto es igual a 3135. El 5 que está como denominador lo mandamos a multiplicar al lado derecho. Aquí nos quedaría 10.215 y ahí podemos hacer la operación de menos 12 más 25, ¿verdad? Que eso nos daría 13 positivo. Nos queda 13y igual a los 3.135 del lado derecho multiplicado por el 5 que pasamos. Nos queda 15.675. 15.675. Y de ahí, como te digo, despejamos la y. La y sería igual a los 15.675. A esto le pasamos a restar los 10.215 y lo que quede tenemos que dividirlo entre 13. Pues resolvemos eso. Vamos a ver. 15.675 menos 10.215 y eso lo dividimos entre 13. Ay, nos da 420. Entonces, ahí está, ya tenemos la y. La y nos está dando 420. Ok, ¿y qué hacemos ahora? Tenemos que devolvernos al despeje que hayamos hecho de x y en él sustituir la y para poder encontrar el valor de x. Entonces, luego de eso, x va a ser igual a 3.405 menos 4 por el y, que dijimos que era 420, y esto dividido entre 5. Calculamos eso. Vamos a ver. Rayos, por todo, bueno.
3.405 menos 4 por 420 dividido entre 5. Ok, eso nos da 345. Y entonces ahí estarían los dos costos individuales por cada tipo de máquina. Dijimos que X era el costo de las máquinas tipo A. Entonces, reparar una máquina tipo A nos estaría costando $345. Y reparar una máquina de tipo B nos costaría 420. Vamos a ver, sí, eso sería. Eso es lo que pregunta. Y bueno, vamos a ver el último. Ok. Dice que se desea construir un recipiente cilíndrico y cerrado con una altura de 2 metros. Ok, entonces está buscando hacer un cilindro. Vamos a ver cómo me sale un cilindro. Ahí más o menos. Entonces tenemos un recipiente cilíndrico que está cerrado. Si está cerrado es porque tiene ambas bases, ¿verdad? Y dice que tiene una altura de 2 metros. Entonces, la altura del cilindro es de 2 metros. Eso es lo que mide. De manera que el área de la superficie sea 16 pi metros cuadrados. Ok, el área de la superficie es 16 pi metros cuadrados. Determine el diámetro que debe poseer el barril para cubrir estas características. Ok. Bueno, para esto nos sirve saber, primero que nada, cómo calcular el área de la superficie de un cilindro. ¿Sabes cómo hacer eso? Ok. Pi por R cuadrado, ajá. Solo eso. Ok. No, espérate. Sí, ve que nos están hablando del área. O sea, es el área de la superficie. Entonces, lo que hay que interpretar es cómo partir el área del cilindro. Primero que nada, vamos a tener las dos bases, ¿verdad? Tenemos esta base de aquí y la base superior también. El área de estas, eso es lo que me dijiste, pi por r cuadrado. Básicamente hay que multiplicarlo por 2 también, ¿verdad? Para poder sacar ambas, porque son 2. Entonces, ahí tenemos el área de las tapas del cilindro, ¿verdad? Y nos hace falta lo que sería el área lateral. El área lateral, si yo le hago un corte a un cilindro aquí y extiendo lo que lo cubre en el centro, lo que me queda es un rectángulo. Ok, ese rectángulo con este corte que le hice es este mismo corte de aquí. Entonces, este lado mide 2 metros. No sé cuánto mide este otro lado, pero lo puedo averiguar. ¿Por qué? Porque ese otro lado lo que coincide es con el perímetro o con el borde de la circunferencia, ¿verdad? Que son las bases. Entonces, para eso lo que hallamos es eso, el perímetro de la base, que vendría siendo 2 pi por r. Eso es lo que mide. Entonces, basado en esto, bueno,
área de la parte lateral del cilindro vendría siendo simplemente hacer esa multiplicación, los 2 metros por el 2πr, que sería el otro lado, ¿verdad? Es largo por ancho, básicamente. Voy a ponerle a este área 2 y a esta área 1. Entonces, el área de la superficie total vendría siendo el área 1 más el área 2. El área de la superficie la conocemos, que es 16pi, fue lo que nos dijeron. El área 1 dijimos que es 2πr cuadrado, y a esto le vamos a sumar el área 2, que sería la parte lateral, que sería, bueno, ahí tengo 2 por 2, 4, 4πr. Ok, esto lo puedo simplificar un poco porque tengo 16pi. Del lado derecho puedo sacar un 2pi, bueno, dejémoslo así como 2pi a factor común. Me queda r cuadrado más 2r. Si este 2r yo lo paso a dividir acá, se me va a cancelar los pi. El 16 lo parto a la mitad y entonces me queda que 8 es igual a r cuadrado más 2r. Ve que aquí ya lo que tengo es una variable, ¿verdad? O sea, estoy en términos de una sola variable. Lo que tengo es el radio. Ok, entonces ya con esto yo puedo encontrar el radio. Tengo una ecuación cuadrática, resuelvo esa ecuación cuadrática. Eh, si la acomodo igualándola a cero, me quedaría esto. Ok. Y vamos a ver. em, Dame un chance. Al cuadrado. Entonces aquí menos 8. Ok. Esto, eh, si yo le hago la factorización, no la voy a hacer, la voy a omitir, pero si le hago la factorización por inspección, básicamente, me va a quedar r más 4 por r menos 2, que esto es igual a 0. Entonces, para que eso se cumpla, ¿qué deduzco de aquí? Que r más 4 es igual a 0 o bien r menos 2 es igual a 0 y aquí encuentro los dos valores de r. En esta primera me queda que r es igual a 4. En la segunda me queda que r es igual a 2. ¿Cuál r me sirve ahí? Ok, exactamente. R igual 2 porque estamos hablando de un radio. Es una distancia, tiene que ser positiva. Entonces, ya ahí encontré algo. Tengo un radio. Pero ¿qué era lo que me estaban pidiendo? Me dicen, determine el diámetro que debe poseer el barril para cumplir estas características. ¿Cómo calculo el diámetro? Ok, por la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? Em, no, porque en realidad sale directo. O sea, recordad que el diámetro. Ok, espérate. Voy a volverme otra vez arriba. Ve que lo que me están pidiendo es determine el diámetro que posee el barril. El diámetro del barril es el mismo diámetro que tienen las bases. O sea, estoy buscando un diámetro. Ajá, exactamente. El diámetro sería 2r. O sea, es dos veces el radio. Y ya tenemos el radio. Sería 2 por 2, que me va a dar 4. Ese es el diámetro. El diámetro es 4. Ok, estamos entonces, Antonio. Ok, perfecto. Entonces, de quedamos por aquí. Ok, bueno, que te vaya bien. Bueno, bueno.